Fin del espacio publicitario. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos ya en Diálogos. Está con nosotros el doctor Carlos Paladines y se integrará a este diálogo el doctor Milton Luna. El planteamiento que hemos hecho a propósito del trabajo del doctor Paladines, tanto como catedrático como investigador sobre la educación, es el planteamiento de la educación en el actual momento, sus perspectivas y un análisis de lo que puede pasar y de lo que está pasando en la educación, que debemos hacer. Y entonces recurrimos a gente que nos ha dedicado tiempo y esfuerzos para estudiar. Así que bienvenido, doctor Paladines, buenas tardes. Y la primera pregunta sería, ¿se puede hacer una evaluación? Usted de hecho tiene una del 2006 al 2016. Una evaluación tanto que vaya por lo que se ha invertido, se podrá decir la calidad de esa inversión y para luego pasarnos a descifrar algunas cosas de la educación. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Francisco. Por supuesto, puedes decirme Carlos. A lo largo de esta década, no hay duda que ha crecido significativamente la cantidad de dinero que se ha dedicado a la educación. Hemos estado en años de vacas gordas, ¿no? Y si uno suma los montos que, por ejemplo, se alcanzó de trabajo en la educación, por decir, el 2010, el 2011, etcétera, en millones de dólares, ve un crecimiento significativo, sí, ¿no? Habrá que contrastarlo necesariamente, porque en esos mismos años, conforme ha ido transcurriendo el 2006 al 2016, hay también un crecimiento estudiantil significativo. Debemos estar pasando. La población de educandos también creció significativamente. Estamos hablando ya de unos 4.700.000 estudiantes, ¿no? Tanto de primaria y secundaria. Por supuesto, y educación básica. Y estamos hablando además de un crecimiento sostenido de los alumnos que están entrando al bachillerato. Han crecido los porcentajes. Pero al mismo tiempo estamos hablando de que en el porcentaje del presupuesto general de educación, más bien la baja ha sido permanente. El año en que más se consiguió, en el 2009, hablamos del 17,8%, ¿no? Habíamos bajado al 12,9 al 12,1 en el año más crítico, el 2001, después del feriado bancario, en que el porcentaje descendió muchísimo. Y aunque parezca alarmante, he tratado de hacerlo con la mayor precisión, estamos llegando el año 2016, con el presupuesto devengado, a 11,79%. Eso significa, no recuerdo yo, año en que haya estado tan bajo el porcentaje que estamos dedicando a educación. Porque el porcentaje más bajo del 2001 es 12,1. Claro. Este año, el 16, y es 11,79. O sea que hay si solo compararíamos los años, hay una disminución casi de un punto, sin tomar en cuenta el crecimiento poblacional de los educandos. Estamos hablando de más de 1 millón, claro, o tal vez entre 1 millón y 1,5 millones en estos años, claro, en estos 15 años del 2001 al 2016 de crecimiento estudiantil. Poniéndolo en términos sencillos, disponemos de menos panes, pero tenemos más bocas. Y ese va a ser el problema. Claro. Hay varias soluciones, pero este es un problema crítico, el de recursos para la educación, porque hemos vuelto a entrar a una fase de caída anual.
cada año está bajando y bajando el presupuesto para la educación. ¿Cómo entonces empata, Carlos, el tema de que se diga que presupuestariamente, quizá en montos, como se ha dicho, se ha incrementado, pero no, entonces no alcanza para cubrir las necesidades de la educación y habrá que tomar una medición distinta? Sí, si nosotros tenemos un monto mayor de recursos económicos y un mayor monto de estudiantes, etcétera, pero vamos bajando los recursos para la educación, es posible que llegue un momento en que para gastos de inversión, para capacitación de maestros, para textos escolares, para uniformes, para la colación escolar, etcétera, ya no haya recursos, porque solo nos llega la plata para cubrir, llamemos, los gastos de sueldos de maestros, los gastos que corresponden de funcionamiento al ministerio, etcétera. Si eso es gasto, y hay una declaración última del ministro, del nuevo ministro, que indicaba, si mal no me equivoco, que esos gastos para sueldos de profesores, etcétera, están por los 2.250 millones. Si el presupuesto general del ministerio habría que ver entonces. Para ese año estaba ya por los 3.000 millones. Ya, o sea que más del 60% está ya comprometido. Si sigue bajando, llegará un momento en que habrá menos dinero para cantidad de cosas de inversión y de mejora de la calidad de la educación, porque solo vamos a tener para cubrir sueldos. Más aún, ya hay el crecimiento de sueldos y salarios. Claro. Más aún, ya hay algunos cuadros que son muy significativos, ¿no? No sé si se pueda mostrar, ¿no? Si es que le vira para la cámara. Ya. Por ejemplo, aquí hay un cuadro, ¿no? Les leo: inversión, gasto corriente, presupuesto devengado. Si se examina el azul y el tomate, ya para el año 2016, fondos para inversión solo cubre el 6.5 del presupuesto del ministerio. O sea, ya estamos dedicando 95.5 para sueldos, para gastos, para administración, y nos está quedando ya poquísimo. Voy a dar un ejemplo todavía que permita graficar en mejor forma esto. Si uno escucha con un poco de atención la declaración última del ministro de que se va a dar, me parece, 25 millones para las jubilaciones. Bueno, 25 millones cuando los requerimientos represados porque no se han podido jubilar cantidad de maestros en los últimos años, solo va a cubrir, se dice, a las personas que están en situaciones muy especiales de salud. Esos 25 millones no significan más que el 4% de la suma que se requiere, que es de 700 millones, para cubrir a todo el universo de jubilados, represado. Si nosotros necesitamos 700, y ahora no podemos más que 24, sabiendo que son profesores que están en circunstancias de salud muy especiales, solo podemos dar 25 millones, estamos cubriendo el 4%. Esto es una bomba de tiempo en cualquier sistema escolar. Queremos saludar y dar la bienvenida a Milton Luna. Bueno, la primera propuesta era del trabajo de Carlos Paladines, un poco hacer una revisión en las perspectivas de la educación. ¿Qué debemos hacer? Porque estábamos antes incluso de iniciar el programa, Milton, conversando sobre las dificultades y estos 10 años que han significado, ¿no? Claro, hemos comenzado haciendo una primera evaluación, y esta primera evaluación, que tú ya has participado, te diría yo, es solo de recursos también. O sea, podemos, ya solo viendo los recursos, claro, uno dice se disminuye, pero se puede optimizar esta calidad de los recursos que tenemos. Bienvenido, buenas tardes. Luis Francisco y Carlos, la verdad es que la primera acción que debía implementarse, que desde la sociedad civil hemos sugerido al gobierno actual y particularmente al Ministerio de Educación, es una de sentido común. Es decir, evaluemos lo que ha sucedido en los últimos 10 años. Es decir, hay que hacer una evaluación integral, seria y participativa del famoso Plan Decenal de Educación, que fue
en cierta medida la hoja de ruta o una de las hojas de ruta de la anterior administración. Y en este caso, si no se hace esa evaluación de una manera firme, decidida, en fin, yo creo que va a ser muy complicado que nos vayamos adelante solamente o con percepciones o con aseveraciones de que todo estuvo bien Pues sí, y que es la mayor y- inversión hecha en la historia Cla- del país, se dice, ¿no? claro, y una cantidad de mitos, mitos generados en lo que se denominó el estado de propaganda. Dentro del estado de propaganda, con toda seguridad, el tema de la educación fue el más explotado en función de adornar más al caudillo, Claro. tanto a nivel nacional Darle cuanto un a aire a nivel internacional. Claro, Un aire imagínate. de redentor cultural, además. De un déspota Claro. ilustrado o de un reformador que puso acento en lo que todo mundo considera probablemente la política más importante, que es la política Claro. de educación. Entonces, sobre esta base se ha sentado la propaganda para la obtención incluso de los famosos honoris causa, que creo que llegó a 16 o 17, ¿no? Sí, 17. Entonces, si no se evalúa, muy difícilmente. Porque nuevamente va a venir la idea de esto que se sembró con tanta fuerza y que está extraordinariamente posicionado, está posicionado en en la el sociedad, discurso. en la cotidianidad, y tanto a nivel, digo, nacional cuanto internacional. Uno le invitan o comenta fuera del país sobre esta situación y dicen, no puede ser posible que existan puede tantas ser. fallas, ¿no? Entonces, primero esto. Ahora, si el Estado, en este caso el Ministerio de Educación y sus líderes, no se deciden, creo que es una misión fundamental de la propia sociedad ecuatoriana presionar para que esto se dé. Para poner un caso, ¿no? Se habló, y es cierto, que en la década famosa del Correato, aumentó la matrícula. Así es, por supuesto, en todos los niveles, con excepción del tema universitario. Sí, ahí Y esto se colocó como la gran obra. Entonces, aquí vienen dos preguntas. Uno, ¿qué pasó con los que ingresaron? Ya. ¿Culminaron o no culminaron sus Llegaron, estudios? sí, sí. ¿Y hasta qué nivel llegaron? Exactamente. Aquí el primer gran dato, solamente para no ahogarnos en información, solo alrededor del 40% de los chicos culminan el bachillerato. El 40%. Solo culminan el 60%, Allá. no culminan el Allá 40%. no culminan el 40%. No culminan el 40%. Ya. Entonces es una cifra que ya nos permite evaluar qué va sucediendo durante el camino. El acumulado, Francisco y Carlos, de esto durante, no esta década, sino de décadas anteriores, el acumulado de los que no han culminado sus estudios está en alrededor, hoy por hoy, de 6 y un poco más millones de personas, lo que significaría alrededor del 70, casi 80 y más por ciento de la población económicamente activa. Entonces esto quiere decir que si no hay culminación de personas de más de 15 años que no han culminado algunos de los niveles de estudio hasta el bachillerato, esto significa que el conjunto de la población, o sea, la mayoría de la población ecuatoriana, no estaría en capacidades suficientes para enfrentar lo que fue uno de los famosos desafíos del cambio de la matriz productiva y que debe ser el desafío de cualquier gobierno decente de aquí en adelante, porque hay que cambiar. Interrupción, Milton. Cuando hablamos del 40% que no concluye, ¿llegamos solo al bachillerato o incluyes también la universidad? Bien, la universidad es más desoladora la cifra, es decir, 1 de cada 10 culmina, es decir, tenemos se gradúa, ¿no? En el Ecuador, es decir, esta es la cifra. Y solamente acceden a la universidad alrededor del 22% de matrícula neta. Y 36% de matrícula bruta, ¿no? En el sistema universitario, que no ha variado. No. Eso más o menos se arrancó. Si uno con revisa la central, con ha disminuido. Claro, hay una disminución de la matrícula universitaria. Entonces, otro de los defectos, ¿no? Del mayor ingreso, sí, efectivamente ingresaron, pero una constatación, no culminaron sus estudios.
Y el otro gravísimo problema es el tema de la calidad. Es decir, ¿qué modelo educativo está tras la formación en esos establecimientos escolares? Y ahí sí la crítica es demoledora. Es decir, se está aprendiendo menos, se está aprendiendo mal. Y estamos frente a una propuesta educativa que no se ajusta ni siquiera a las necesidades colocadas por el sistema capitalista en este modelo duro de formar solamente personas funcionales a la productividad y al mercado, ¿no? No frente a la formación integral de la que hablamos precisamente la sociedad y los grandes pedagogos a nivel latinoamericano y mundial. Entonces, acceso sí, retención o culminación, no. Serios problemas y en calidad pésima. Entonces, ahí plantear, Carlos, planteado así como nos dice Milton, uno dice, ¿qué falló? ¿El modelo que nos han implementado? Porque no es que era un modelo perfecto, el país tenía un modelo educativo que avanzaba, pero la ley de educación, su reglamento para ir en esta línea. Eso es lo que hay que desmontar y que plantear, porque también la idea es qué parte hay que desmontar y qué podríamos reforzar, ¿no? Bueno, el modelo no es un modelo nuevo, no fue un modelo nuevo. O sea, que es una continuidad del modelo anterior y yo a veces he señalado como punto de partida de este modelo neoliberal el año 90, me parece el 96 en el gobierno de Sixto Durán Ballén. Desde allí ese modelo, esa estrategia de trabajo, los campos en los cuales se iba a insistir en reformas, fue cobrando forma, creciendo, ampliándose en el país y en la última década diríamos que cobró gran aliento. Ese modelo, póngase el nombre. Es un modelo neoliberal que recobra aliento, en la revolución ciudadana. Por supuesto, y eso se podría ir demostrando en cantidad de elementos. Entonces, ese modelo que llevamos ya unas 2 o 3 décadas de haberlo implementado y que nos conduce, como ya han señalado, por ejemplo, en este caso Milton, a agudas dificultades, ¿no? En presupuesto, en el currículum, en los textos escolares, en la formación de los maestros. Es que ese modelo está caduco, ese modelo es el que está en crisis y habrá que pensar, obviamente a futuro, en generar otra respuesta educativa y ya es hora. Y yo creo que en el país ya se viene eso, ya no se puede detener. Lo que se quebró, lo que se acabó, lo que ya no tiene recursos, no puede continuar. Eso no quita que si bien tenemos que pensar el problema educativo a largo plazo, en lo complejo que es, examinando muchos componentes, la formación de maestros, hay que repensarla totalmente en el país. Eso no quita que de inmediato se arbitren algunas medidas, porque hay problemas que son álgidos. Claro. Por ejemplo, y no es problema solo de la ley de educación, es problema de la ley de comunicación, es problema de la ley de universidades, es problema de la ley de educación intercultural. Esa ley tiene que ser revisada ya en 24 horas. Por lo menos algunos artículos hay que echarlos al tarro. ¿Me permites esa hoja, por favor, que te había facilitado? Te voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, yo creo que este es, si no me equivoco, el artículo 21 del Consejo Nacional de Educación. Exacto. Eso tiene que revisarse. No puede quedar como está hoy. Está el Consejo. Hoy el Consejo Nacional, primero que no existe en la práctica, no sé, en los 10 años nunca lo reunieron. Es una fórmula vacía. Pero además, reducir. De esta institucionalidad creada que no funciona. Que no funcionó. Pero además, solo se le dio, en el caso que funcionara, una capacidad de reunión con el ministro, de consejo, de conversación. No es vinculante. ¿Cómo pueden tener un país? Y si uno examina el Consejo Nacional de Educación de Argentina o de Colombia, es un hermoso modelo, el chileno, ¿cómo puede ser que los fundamentales actores de la educación, ¿no? Como puede ser la educación fiscal, la educación particular, los maestros, las universidades, los padres de familia, ¿cómo puede ser que ese consejo, que es el que tiene que pensar la educación del país, en el caso ecuatoriano no sirva de nada? No tenga
peso, una no función, tenga nada. una función clave. Si los grandes actores de la educación ecuatoriana no participan, ¿cómo se va a desarrollar? No cabe. Por ejemplo, eso hay que repensarlo. Doy otro ejemplo. El artículo, si mal no me equivoco, es el 30 que tiene que ver con la autoridad educativa. La autoridad educativa en este país es una sola, el ministro, por delegación. El ministro faltaban tantas funciones que se le asignó, que se comieron todito el abecedario. Y acabada la letra Z, todavía hubo que crear 4 literales más. Estamos hablando de 30 funciones entregadas a una sola persona con capacidad absoluta. Eso, una gran concentración. ya. En mi pueblo eso llamábamos centralismo absorbente. Está absorbido por una autoridad todo el ministerio. Él es el responsable único de la educación de este país. Pero no quieren responder, siendo el único responsable. Dice, me han fallado las autoridades que yo nombré para los problemas que se encuentran ahora. O sea, que encima de que tienen todo el poder, no quieren responder. Peor todavía, porque la ley les dio todo poder. A ellos como personas no pueden descargar la responsabilidad. Y eso también iría vía una reforma a esta ley. De inmediato, por eso hablo que el artículo... el 21. El 21, no. El artículo 88, educación bilingüe. Lo de los circuitos educativos. O sea, yo creo que la ley tiene que revisarse y para eso no necesitamos gastar tanto tiempo, tiene que ser de inmediato. Por ejemplo, espero que algo oí en la prensa que el ministro iba a declarar insubsistente un acuerdo ministerial por el cual no podían hablar las autoridades. Claro. Yo entiendo que el país hubo un momento en que hasta a los ministros se les dijo que no hablen. No, en un momento, los 10 años. ¿No? Bueno, no estaban autorizados ni ir a los de estos. Es que había una sola figura. Quizá no hemos entendido lo que era el sistema político frente a la administración. Un estado político tan absorbente, ¿no es cierto?, en que el presidente es el único que puede hablar, que tiene hasta los ministros prohibidos, generó que en educación se anulen las autoridades no puedan hablar, tengan que consultar si se les da permiso para hablar. Alguna ocasión yo necesitaba datos para un artículo que me habían pedido de Colombia y otro de Argentina sobre estos hechos, y puse una nota al encargado de la parte informática del ministerio, y le puse varias, ni siquiera me contestó. Cuando consulté a alguien del área de informática de ese sector, me dijeron, es que ahora se necesita permiso del ministro para todo. Hasta la fecha no tengo información. Seguramente nos llega. Milton, esta propuesta que uno dice, parece que es urgente, pero priorizados a la campaña, y yo me permito a los dos, no solo al contrato social por la educación, sino a un maestro como Carlos. Oigan, o sea, mientras estamos distraídos con la parte política, esto que es esencial y que debe tomarse en cuenta no se está haciendo. ¿Qué hacemos? ¿Habrá desde el grupo de ustedes, por ejemplo, con las ideas que Carlos nos acaba de plantear, la posibilidad de ir como ciudadanos a plantear, oigan, por lo menos esto hagan urgente y que tenga una agenda la asamblea? Y hemos ido. Sí. Claro, hemos tenido un par de reuniones ahí con las autoridades, hemos dejado toda una... ¿Ya una idea? Varias ideas y por supuesto estamos esperando que respondan, ver qué es lo que sucede. Porque lo que menos hemos hecho desde la sociedad civil es dormirnos en esto, precisamente porque nos absorben una cantidad de eventos sensacionales cada momento y los temas fundamentales, estructurantes de la sociedad ecuatoriana se quedan en quinto o sexto plano, ¿no? Entonces sí es un esfuerzo el que hay que hacer para recolocar los temas fundamentales, es decir, llegar quizás a un acuerdo entre determinados miembros de la sociedad ecuatoriana y decir, está bien, vamos a la consulta, resolvamos los temas políticos, están los gravísimos problemas económicos, pero ¿qué de los temas
O sea, ¿cómo solucionamos esto, pero además avanzamos? Porque podemos caminar. Porque si no es imposible, Francisco. Es decir, el tema de la educación es tan importante, ¿no? Claro, y desesperante si no se resuelve. Si no se resuelve, porque claro. lo que sucede en el camino es que si tenemos pasado mañana cualquier problema, muchos de esos, o la mayoría de esos problemas, pasan por soluciones también de corte educativo. Definitivamente. Que la corrupción, si no hay la formación básica y fundamental en valores de los chicos, no vas a cambiar solamente metiendo presos a los pillos. Claro. Necesitas desatar realmente procesos estructurales de modificación y cambio de conducta y de comportamientos en relación precisamente a esos valores, y para eso te sirve el sistema educativo y todos los instrumentos. Y así podríamos ir relatando, pero a veces nos olvidamos de estos temas por dar cuenta de otros. Ahora yo quisiera poner acento en lo que decía Carlos, ¿no? No solo es un tema de modelo educativo, es un tema del modelo de gestión educativa también. Y lo que se creó en los últimos años fue un reflejo precisamente del modelo general del Estado frente a la sociedad, es decir, un modelo autoritario, concentrador, en fin. Entonces, por supuesto, tenías a un Ministerio de Educación que terminó siendo el único actor de la educación en el país, lo cual es una aberración, porque no solo desde la perspectiva de la democracia política, sino desde la perspectiva pedagógica, es decir, si no intervienen o intervenimos todos los actores en el proceso de la educación y en el proceso de construcción de políticas, no construyes procesos reales de aprendizaje. En otras palabras, se requiere, por supuesto, de una autoridad interesante, pero requieres tú de que dentro de las autoridades del Estado también estén participando los municipios, los consejos provinciales, las juntas parroquiales, dentro del Estado. Responsabilidades de educación. Pero la otra, las familias, pues, los padres y madres de familia. Estos días hemos debatido fuertemente alrededor de todo este tema de los violadores, en fin, la corresponsabilidad que existe entre autoridades que se lavan las manos, que concentraron enormemente el poder, frente también a las familias que tienen sus responsabilidades. Entonces, mira, esto es urgente que demos un viraje, no solo a la educación, porque esto va necesariamente a cuestionar el modelo con el que transitamos, que yo también considero que no es un modelo joven, es un modelo renovado y reencauchado desde el viejo modelo, desde el 2007 en adelante, tanto en la educación cuanto en el modelo de Estado, que tiene que ser seriamente enfrentado y contrastado. ¿Con qué propuesta? Tampoco es que nos vamos a inventar. La propuesta es un modelo democrático, pues, un modelo desconcertado, un modelo participativo, donde los que de alguna manera años anteriores... ¿Cómo? Donde los rectores y directores de escuela tengan alguna autoridad en conjunto con los maestros para poder trabajar. Pero por supuesto, donde todos asuman y asumamos nuestra responsabilidad diferenciada, porque es distinta a la responsabilidad de un ministro a la responsabilidad que pueda tener un rector. Pero si los rectores finalmente no terminan haciendo ni diciendo nada y solamente cumpliendo esperando a ver qué le indica estas órdenes desde arriba y no teniendo ninguna capacidad proactiva, lo que resulta al final del día es lo que ha pasado durante estos 10 años y que hay que denunciarlo, y que yo hablaba como parte del tema de la calidad, que es el tema que se murió o está en proceso de muerte, la innovación, la capacidad creativa. Es decir, y eso es el fundamento. A recibir orden. Claro, todo mundo. Donde había colegios más o menos interesantes, fulminadas por ese excesivo control. Entonces, mira tú las consecuencias de esto, ¿no? Algo que podría parecer divergencia con lo que acaba de indicar Milton, ¿no? ¿Qué quiero decir? 10 años de silencio, 10 años de mordaza, de destrucción de algunas organizaciones en el magisterio, de bajas en las ONG que apoyaban, etcétera, de reglamentos mordaza que también se ha dado en el campo educativo, no van a cambiar mañana. Son procesos un poco largos, ¿no? No vamos a conseguir... ¿Más largo que lo que ha servido para destruir?
no tan largo, podemos recortarlo con esfuerzo, reuniendo a los actores, discutiendo los problemas de fondo, generando un ambiente democrático, pero de la noche a la mañana eso no surge. Van pasando los meses, tenemos tantas urgencias y otras cuestiones, se nota en la opinión pública, en el gobierno, que esto se va quedando. Las facultades prácticamente no se han reunido. Las facultades de ciencias de la educación, las pocas reuniones que he visto o he asistido, en parte era para preparar la acreditación, porque si no se presentaban las documentaciones, claro, si no se presentaba toda esa documentación, se corría el riesgo de pasar a categoría B, C, D. Entonces todo estaba concentrado en la parte administrativa y no en la discusión de qué investigamos, cómo hacemos la docencia, etcétera. Que además no había como criticar al gobierno, porque si no, no me acreditan. Yo no me voy a enfrentar al Senacid si sé que el resultado al otro día, y más en un régimen que permitía, que generó temor. Entonces, generado temor, desunidas las fuerzas, nos va a llevar tiempo volver a aprender a caminar en democracia. Gestión educativa, la gestión educativa la tenemos que recuperar. ¿Para qué? ¿Y para quiénes se dé? Bueno, yo voy a exagerar, por lo menos para que descansen los maestros, pues. Después de 10 años de vida atormentada en llenar formularios, partes administrativas, alguna vez examiné, y si no me equivoco, me puede fallar en muy pocos datos, son más de 8,000 registros, 8,000 y pico, cerca de 9,000, que tenían que llenar los maestros, papeles, formularios, ¿cómo le llamaban? Evidencias que había que poner para sus diferentes materias. Un maestro con 4 materias durante el año llenaba más de 8,000 registros. Eso se llama burocracia. Eso ha hecho que estén concentrados en llenar formularios, en enviarlos vía informática, porque además, como se había generado un sistema informático nacional, dirigido o controlado básicamente desde las instancias del gobierno, ya no direcciones provinciales, sino desde los circuitos educativos y todo eso, que era un sistema de control policial prácticamente, vía informática, todo eso tiene que reformarse ya. Entonces, si no logramos desarmar estas cuestiones a la brevedad posible, ¿no? Y vamos generando, hay que ir marchando en 2 líneas, ¿no? Enfrentar los problemas de fondo, encontrar mecanismos, nuevos diseños, enfrentar los inmediatos y recobrar un poco el ánimo, volverse a reunir, volver a debatir, cobrar fuerza, porque después de 10 años de encierro, no vamos a salir de inmediato del problema. Pero tenemos ahí una cosa, los rectores están nombrados y son de estos 10 años, y algunos llegaron a rectores. Claro, también se da... ¿Se puede evaluar eso? También se puede ver para que el rector sea como antes el gestor de su unidad educativa en concordancia con los maestros, para replantearse el colegio y lo que decía Milton, la iniciativa que deben tener de formación. Ahí, Francisco, tocas un tema de estos días. Estamos hablando de más de 6,000 autoridades, ¿no? Eso significa cifras astronómicas para el país. 6,000 personas que no cumplieron los requisitos y fueron nombrados. Y francamente, voy a repetir una frase que no es mía, es del presidente. Ante este problema tengo temor de que si ponemos el dedo, hallemos pus. Más de 6,000 nombramientos bajo fórmulas poco ortodoxas, a pesar de los reglamentos, no es cuestión que se hizo por equivocación. Allí hay más trasfondo, habrá que investigar. Comienzo de un gobierno, tiene que hacerse transparente mucha información, ¿no? Hemos vivido no solo temor, vivimos desinformados. Les voy a dar datos de hoy. Gracias a la invitación me preocupé, porque hace meses y yo quería información para algunos trabajos y me encontré con que AMIE, que es el archivo de instituciones educativas que se maneja, no daba información. Como soy mal pensado por formación, dije, bueno, estamos en plena campaña electoral, nadie quiere facilitar la información, eso se presta a que los candidatos empiecen a criticar, me parecía, entre comillas, razonable. El día de hoy entré a ver qué ha pasado, no hay información, ¿no? O sea, no tenemos
el archivo de maestros de instituciones educativas, los reportes de registros educativos no están al día. Entré a un segundo sistema de información que tiene el Ministerio, el Sistema de Información de Recursos Humanos, le llaman CIME, Sistema de Información de Recursos Humanos del Ministerio, tampoco está funcionando. A propósito, debe ser que no funciona. Entré al BET. El BET es el Banco de Expertos Evaluadores de Textos Ecuatorianos, que fue generado con un acuerdo ministerial en 2014. ¿No? Igual. No hay datos positivos que permitan indicar cómo se está desconcentrando o descentralizando. Entonces, si no disponemos ni de información, ¿no? O sea, la opacidad es tan elevada. Necesitamos de inmediato cierta transparencia, que se hagan esfuerzos de inmediatos por transparentar, por investigar el uso de recursos durante estos 10 años, esclarecer cuánto puede quedar de recursos, cuánto ya está distribuido, etcétera. Son situaciones críticas, pero que se puede de inmediato tratar de resolver. Hay algunas, como señalo yo, la ley, los recursos, la elección de autoridades, ¿no? ¿Cómo se van a hacer ahora? ¿O vamos a seguir bajo el mismo sistema de elección de autoridades? Ya nombrados, están dados a dedo. Y eso se va a prestar una contradicción, porque si usted tiene personal, llamemos del anterior gobierno, bajo estas pautas, un modelo centralista, que ha terminado ya en crisis, ¿no? Los resultados de las pruebas de evaluación a los estudiantes son catastróficas, ¿no? En cualquier parte del mundo. Tenemos en algunos, por ejemplo, el área de matemáticas, en algunos años que han tomado pruebas, el 60% de esa población de estudiantes, el 60% tiene calificaciones entre lo que se llama insuficiente y regular. El 60% en este país de nuestros chicos ha sacado promedios insuficiente el 30% y el otro por ciento regular. Que no. Allí hay un problema de calidad. El resultado final de 10 años que arroje resultados así es que algo está mal. Y eso hay que cambiar. Milton, ustedes han venido haciendo este esfuerzo. Ya les hemos planteado. ¿No será de ir también a la Asamblea a plantearles ya algo mucho más concreto desde la experiencia de ustedes? Ahora, el problema es que ¿quién nos recibe? Si el presidente de la... Es el exministro, claro, está ahí. Estás frente a un modelo, que está vivo, que hipercentralizado. Y yo creo que de eso debemos ser absolutamente conscientes. Y no estamos, ¿no? Claro. Es que sí nos han generado la sensación de cambio. Y claro, lo que dice Carlos, oigan, esto es urgente. No es para mañana, no tenemos que esperar la consulta para hacer esto. Las autoridades que ya han dado estos resultados deberían tener vergüenza en algunos casos de irse solitos. Así es. Pero no se van a ir. No se van a ir. Entonces, yo creo que esto pasa de una discusión de tipo pedagógico, educativo, a una discusión de corte político, porque al hablar, por ejemplo, de que no existe, yo estoy demandando como persona, como organización, estamos demandando desde hace, ¿qué será? 3, 4 años, evaluación. O sea, evaluemos, veamos qué sucedió, pero evaluemos, no contratando a 2, 3 amigos ahí que me digan lo bien que he hecho las cosas, sino evaluaciones independientes, serias y sobre todo participativas. Cuando hablo de participativas, hablo, a ver, ¿qué sucedió con tanta plata que se gastó en la formación de los profesores? Y claro, uno va a las famosas evaluaciones, y claro, los aprendizajes no han variado mucho de resultados anteriores. Es decir, ahí tenemos 10 años, en realidad, de un recorrido infructuoso y con resultados que a la larga le hacen pensar a uno de un fracaso muy grave en el Ecuador en términos de la reforma educativa. Entonces, el punto es, concentremos este momento esfuerzos, quizás para que en este ambiente generado por el presidente Moreno de conversación, de diálogo, pasemos de una simple conversación y de un diálogo a la toma de decisiones concretas de cortísimo plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Porque al hablar, por ejemplo, de un cambio de modelo, tenemos que estar hablando de un cambio de paradigma en el país, pero no solo inventado por 2, 3 o 5
grandes expertos, nacionales o internacionales, que se los pueda contratar, sino básicamente del esfuerzo que podamos hacer actores nacionales en todos los Estaríamos niveles. que en una etapa de gestión inmediata, urgente, para poder darnos un tiempo y trabajarla mejor, pero hay que hacer algo urgente ya. Entre esas, enfrentar con rigor la necesidad de un cambio de paradigma educativo en el país. Y para esto ya hay muchas ideas. Pero simultáneamente hay que resolver seguramente el problema de los nombramientos de los Más de 6.000 de los rectores. Claro. Ahora, el grave problema que se puede enfrentar es que te quedes llenando baches. En el mejor de los casos. Porque Claro. ni siquiera en algunos casos se ve los baches. Que unos baches son más grandes y otros baches son pequeños, sino que pueden haber millones de baches. Claro. Y te quedes solamente en eso, que creo que hay que enfrentar, precisamente. Pero lo otro es tener una mirada también a mediano plazo y a largo plazo. Nosotros le proponíamos a los dos candidatos finalistas, a través de sus representantes, una medida absolutamente importante y de coyuntura, pero de trascendencia de mediano y largo plazo. Abran las escuelas que cerraron. Ya. Se cerraron miles, cientos Escuelas. de escuelas en las zonas rurales. Por lo que Esto- el criterio es que son unidocentes y que Claro. era terrible para la educación. La consigna fue bajar de 19.000 establecimientos a 5.000. Creo que llegaron Para concentrar. llegaron a 12.000, con lo Ya. cual se cerró una cantidad. ¿Qué sucedió con eso? Que es lo que hemos denunciado, que es un gravísimo problema que ha impactado en decenas, en cientos de miles de niños, sobre todo en los sectores rurales del país, y no solo en los niños, sino en los padres de familia y básicamente en las comunidades. Claro. Porque al cerrar la escuela... Desarraigaron. Claro. Les y desarraigaron al de cerrar de la escuela, educación. tú cerraste el motor, principal ¿no? centro de la reproducción cultural de la comunidad. Y si afectando esta situación, las consecuencias finalmente pueden ser de etnocidio. Es decir, de que étnicamente tú estás matando a un sector de la población en el Ecuador. Pero el objetivo puede haber sido homogenizar la sociedad. A la fuerza. Ese es el modelo. Ah, Ese fue parte del sí, modelo. sí, No, ese es el modelo. Sí, con todas las pruebas estandarizadas y con todos todo. igualitos. Entonces, eso hay que modificar. Hemos dicho, evaluemos la evaluación, pero iba a Sí, lo por otro, favor. ¿no? Abramos las escuelas, pero no vas a abrir las mismas escuelas. Hay que abrir las escuelas, pero mejorándolas en todos los aspectos. Las escuelitas Claro. pequeñas, ¿no? Todos esos recursos que deberíamos defenderlos e incluso incrementarlos, aunque estemos en situación de crisis, conduces y podrías conducir al abrir una escuela a una reforma estructural en todo, porque tienes que pensar nuevamente cómo, desde la perspectiva de la calidad, tú generas Y los precisamente maestros formación, van a ir. currículos Ya. y una intervención integral que permita, respetando las diversidades, promoviendo la educación intercultural bilingüe, es decir, una serie de acciones que a partir de es como la acupuntura, ¿no? A partir de punzar en un solo punto desatas una cantidad de procesos. Entonces, de pronto, no solo mirar una parte del pastel, mirar la integralidad Ya. y ver dónde en la coyuntura puedes topar puntos que te desaten procesos estructurales, ¿no? Yo creo que eso lo podemos hacer. Hay la suficiente experiencia Y eso- en el país. eso podría podemos ser hacerlo. Claro, eso podría ser de lo más urgente. Ya, pero para eso requieres dos cosas: voluntad Sí. política y conocimiento. Y conocimiento. Yo creo que no podrías tener conocimiento, Pero si- podrías tener pero si tienes en este ministro, ¿no te parece que hay algún nivel de conocimiento? No hay que olvidar que ya estuvo hecho cargo de las emplades, ¿no? Bueno, yo esperaría que ese acumulado junto con sirva precisamente para tomar decisiones de este corte, de esta dimensión, porque si no te van a seguir saltando los problemas como han saltado estos meses, que estuvieron represados, que hay que enfrentarlos. O sea, no podemos olvidar que ha habido una cantidad de profesores violadores y que ese es un problemón que tiene el país, que ya se sabía Claro, del pero que incremento no se de la quiso. violencia
en los establecimientos colegios, educativos en el Ecuador. Pero ese es un reflejo de algo más. Es un reflejo de una crisis integral, tanto de la sociedad, pero sobre todo también del sistema educativo. Nos hace falta investigación. Sí, es decir, si no tienes datos es terrible. Las universidades, ¿cómo investigan? Nosotros como parte de Carlos dice, no hay, pues eso, no hay información. La opacidad ha sido parte de... Claro. Yo creo que es una opacidad muy meditada y calculada precisamente para que no se generen procesos de concienciación y de respuesta de parte de otros actores frente a los problemas. Y eso no puede ser. Ha tocado, Sí, por favor. siguiendo la idea de Milton, ha tocado un problemón, esto de la evaluación. Y voy a servirme de un caso que podría ser anecdótico para mostrar la gravedad y el problema de fondo. En los últimos años se creó un instituto encargado de evaluación, INEVAL. Ya. Eso depende del gobierno y allí desde el inicio nació mal. Porque si yo trabajo para el gobierno y soy nombrado por el gobierno, no tengo autonomía, no tengo libertad para expresarme, y más aún, Con todo el como hemos esquema. hablado, toda la falta de transparencia que había, puedo llegar a generar resultados que hagan quedar bien al gobierno. Ya. Y eso en América Latina es muy común. Se ha dado, sí, sí. Salvo países, Más aún cuando controlan todo. y salvo países que han logrado darle autonomía económica, financiera, de decisión, sistemas especiales para nombrar a los representantes de los institutos de investigación, de manera que puedan tener voz propia con tranquilidad, trabajar, y no para este gobierno, sino para un conjunto Para de la gobiernos, sociedad. porque hay estabilidad, fueron nombrados bajo concurso. Repensar el instituto de evaluación es clave, porque mientras siga así, seguirá sacando resultados para agradar al gobierno de turno. Y lo voy a mostrar con un dato que es alarmante. Por supuesto, el documento consta publicado por el Ministerio de Educación, no es creación mía, la fuente es el mismo Ministerio de Educación. Este cuadro, ¿qué trata de mostrar? ¿Qué parámetros para medir la calidad de los chicos pusieron el año 2013? ¿Y qué parámetros pusieron el 2014? Cuando yo iniciaba estos estudios, no me di cuenta, y el rato menos pensado, digo, no puede ser. Esto es típico de nuestra viveza criolla que no nos falta. En eso somos geniales. Para poder decir que ha mejorado el nivel de educación, yo puedo tener varias alternativas. Una es la brillante nuestra. El límite, llamemos, yo lo utilizo una palabra muy vulgar, la tranca, para que pasen los carros, las personas o los animales en algo, la puedo subir y van a pasar muy pocos, o la puedo bajar, ¿no? De acuerdo a mis intereses. Aquí tiene un caso en que se puso la tranca en determinado nivel, la línea de control, y para poder demostrar que hemos mejorado, la bajaron. Y la bajaron nada menos, por aquí lo publico, que me parece que son más de 190 puntos para dar acceso. O sea, Entonces, ellos sabían que les fue mal. por supuesto, Pues bajamos 190 puntos bajo para que... los niveles, Claro. mejoró la educación notablemente. Y cuando yo leí esto, la primera vez que lo leí dije, qué bueno, ya era hora. Llevamos más de 2 décadas decayendo y decayendo en las evaluaciones que se han hecho, en Aprendo, que se han hecho, Ser Maestro, y seguíamos bajando todos los años. Daba pena, ¿no? Cuando oí que hemos mejorado, digo, qué bueno. Me pongo a trabajar con un poco de delicadeza, de tino, y me encuentro con una sorpresa horrorosa, ¿no? Con no sé cuántos lo que hemos puntos mejorado es para en mejorar. viveza. Y lo que hemos mejorado es en viveza. Y en la sistemas de tranca evaluación. que dice Carlos bajó para que puedan pasar algunos y ser calificados seguramente. Y en ministro. eso, para reforzar algo que debemos poner acento y que escuchen las autoridades del país, hay que evaluar la evaluación. Aquí a todo el mundo han evaluado. Y además se ha concebido la evaluación casi como un arma de presión, con un concepto muy punitivo, ¿no? Si tú Además de sales mal, susto para los pero maestros, lógico, ¿no? que es la típica estructura de la evaluación de corte tradicional, ¿no? Evaluemos la evaluación. Y parte de la evaluación precisamente es comenzar a sacar todas estas situaciones. O sea, un tema central es la independencia.
Lo otro es quiénes administraron la evaluación y con qué conceptos Claro. la evaluación ecuatoriana. Fue un equipo de mexicanos, ¿sí? Que hicieron y deshicieron con sus conceptos, obviamente en connivencia Con las con las autoridades. autoridades, en estas cosas que está demostrando Carlos de este momento, entre otras, porque creo que de esto hace falta muchísimo estudio, tanto desde el concepto de la evaluación, de los instrumentos, cuanto de una cantidad de denuncias que existen ya en la implementación del tema de evaluación y de los efectos dramáticos y desastrosos que esto tuvo en la población. Cientos de miles de chicos, por ejemplo, por todo el tema de la prueba ENES, no Claro. pudieron ingresar A las las universidades. Hay Y hoy pruebas, tienes- hay pruebas más Claro. que suficientes. Entonces, debemos transparentar. Esto Evaluar. tiene que ser parte del juicio político Al al ministro de exministro de Educación. Educación, también, entre otras cosas. Claro, entre otras cosas. Claro, la idea sería cómo logramos generar, institucionalizar perdonen la palabra, la redundancia, un instituto de evaluación. ¿Cómo lo logramos volver autónomo, independiente de los gobiernos de turno? Le damos, por supuesto, Las recursos, universidades podrían ayudar, pues, muchísimo. nombrando desde las universidades para que formen parte de este instituto Correcto. catedrático. ¿no es Eso cierto? sería básico. Lo he pensado también a veces, un instituto que tiene que tener la presencia universitaria de las facultades, etcétera. Entonces, allí necesitamos a la brevedad posible revisar a fondo el sistema de evaluación, el instituto de evaluación, para generar lo más propio, lo más pronto, un organismo un tanto independiente. Ya. Si es que no hay esto, porque para esto, como decía Milton, hay necesidad de voluntad política y la voluntad política está en cómo quedarse. O sea, necesita desde el presidente Moreno, que busca legitimarse con la consulta, permanecer. Y claro, y alrededor de él permanecer Milton. Este permanecer para la educación, ¿podemos hacerle un lado a la educación para que mientras hay el conflicto político esta pueda caminar? ¿O no? Debería ser así. Sí. Yo creo que los ecuatorianos y ecuatorianas deberíamos ser tan responsables, porque cuando hablamos de educación hablamos de la del futuro, trascendencia que debe y si quiere puede tener una sociedad, porque esa es la responsabilidad. Entonces ahí caben los grandes acuerdos, ¿no? O sea, hay que llegar a un gran acuerdo nacional. A ver, mientras hay las tempestades de por medio, al menos en 3, 4 cosas pongámonos de acuerdo. Uno de estos es el tema de la Tiene que ser educación, y que al menos de gobierno a gobierno existan estas políticas obviamente consensuadas y en lo posible no manipuladas para beneficiar a uno de los gobiernos, sino que beneficie al sujeto del derecho a la educación, que son los niños, las niñas, en fin. Y con este acuerdo poder precisamente caminar. Si no, y eso es muy difícil. Ahora, el problema es, ¿podemos llegar a un acuerdo en el país? Yo pensaría que, que hacemos un esfuerzo, tal vez sí. Sí. Ahora, el asunto es que somos tan, ya hablo del carácter nacional, Sí. tan volátiles, y lamentablemente está sembrada muy fuertemente todavía una cultura populista y clientelar, que por supuesto requerimos de todos los espacios, en este caso también en el espacio de la educación, para fortalecer mi presencia, mi política, mi líder, y mi eso cosa. se ha Y eso es demostrado. muy complicado. Con lo que Entonces, dice Carlos, las autoridades designadas sin cumplir requisitos. y claro, y seguimos alimentando, a mí me causa escozor en realidad, como va apareciendo este nuevo protagonista dentro de la educación, que es esta famosa red de profesores. Que fue la alternativa a la UNE, que hace el mismo rol de la UNE militante. Exactamente, entonces eso no beneficia, no hemos aprendido nada en el país. O aprendimos mal y esto seguimos reproduciendo. Se requiere de organismos gremiales igual, independientes. Independientes de los gobiernos, que defiendan precisamente los intereses pero no que sean capaces de crear también. Claro, no espacios ad hoc, que yo los creo para que fortalezcan mi imagen. Yo pensaría que el presidente Moreno esto tiene que evaluarlo, poner las cosas en su punto, que el propio ministro de Educación, que pienso yo es una persona sensata, también debería recolocar todo este tipo de situaciones y no ser la cadena de transmisión
de todo lo mal que se hizo anteriormente, obviamente observando cosas también interesantes, Claro. pero no convertirse en el continuador de ese tipo de situaciones y de políticas que han llevado a yo creo que una de las crisis educativas y sociales del país más agudas de los últimos tiempos, ¿no? Entonces, sensatez, serenidad, y yo creo que una movilización, sobre todo que algunos actores educativos y sociales importantes como las universidades se despabilen y tengan una Se actitud despierten también. muchísimo más proactiva y crítica, porque lo que ha faltado también es voces alternativas como para poder informar y educarnos Es que a la lo que población nos ha ecuatoriana, ¿no? recordado también, Carlos, 10 años de susto de los propios actores al interior mi y querido miedo. Francisco. Miedo. Carlos, se nos está terminando, y Milton, se nos está terminando el tiempo, y el planteamiento que sería al final, yo les diría es, ¿qué posibilidades reales tenemos entonces de que esto se transforme? Milton decía, si hay una voluntad política, tú has sostenido de que no es fácil, pero que hay que dar el primer paso. ¿Desmontando la ley será? Bueno, la ley es necesario, hay que pensar en el INEVAL, hay que pensar en recursos, hay que descomponer este sistema ministerial de gestión y administración concentradora. Hay muchas cosas por hacer, ¿no? Ojalá se vaya gestando con las conversaciones, los datos, las informaciones. Una tesis que me parece básica. Estamos, igual sucede en el país, ante un modelo que se implementó durante 10 años y con bastantes recursos. Eso no se desmonta tan fácilmente. Nos va a llevar años desmontar este modelo, generar nuevas alternativas. ¿Cuáles van a ser los actores que podrían dinamizar esto? Cuando los actores también están golpeados, están medio dormidos, las facultades no han funcionado durante años, no han convocado más que para acreditación, no para discutir estos problemas. Si se examinara el nivel de publicaciones de revistas de educación, eso ya casi ha desaparecido. No digo solo por culpa del gobierno, también hay un problema de que ahora el Internet ha abaratado costos, el papel es cada vez más costoso, etcétera. Hay una serie de requisitos para editar revistas, han quedado muy reducidas, en fin, hay todas esas dificultades. Entonces, en un escenario tan complicado, no sé los actores están dormidos, ¿no? No he visto a la educación particular convocar a una reunión para discutir esto. Yo creo que si digo 5, 6, 8 años, tal vez no me equivoco. Entonces, no hay actores. Han estado temerosos. Han sido muy golpeados, están debilitados. Habrá que tener paciencia e ir despertando de este sueño en el que hemos estado sometidos, de estos temores, y tal vez, ojalá en unos meses comience la gente a hablar, comience a transparentarse ¿Cómo hacen tanta para, cosa. Carlos, para acceder al trabajo? ¿Solo a través del libro o este informe, este estudio hecho por ti se puede buscar en el internet? Ha tenido un poco de suerte, ¿no? Se publicó al comienzo afuera, porque aquí estaba todo dormido, esto no se iba a poder publicar. Después lo publicó la Universidad de la SUAY, gran parte de este trabajo, todo, pero cuando yo lo hice el año 13, que todavía no tenía tanta documentación como el actual, acaba la Salesiana de sacar un libro y parte de este trabajo lo han publicado, ¿no? ¿Y qué libro sería? Porque la gente necesita estos datos para poder plantearse. Está por salir también, ¿no? Yo hice hace algunos años una historia de la educación, el pensamiento pedagógico, que ha sido un libro con suerte, va a la 5ª edición, está ya levantado, está casi listo para imprimir. Yo creo que para diciembre ya saldrá el libro, ¿no? Lo hice circular bastante por sistemas electrónicos. Aquí en Quito, algún colega que trabajaba en el municipio para las escuelas municipales me lo solicitó y él creo que lo envió todito a los maestros municipales, estamos hablando de más de 600 maestros, etcétera. Ha circulado un poco y mientras nos ayudemos mutuamente a hacerlo circular, si yo te lo envío a ti, tú lo puedes con toda tranquilidad, cualquier pueden persona. Acercarse a Democracia TV en el link y le vamos a poner. Y que te lo soliciten, no hay ninguna dificultad. Milton, ustedes siguen con el trabajo porque de las voces que quedaron vivas, el acuerdo por la educación, el contrato social por la educación,
está vivo y gracias, uno agradece que lo esté. ¿Qué hacemos entonces? Por lo pronto estamos nuevamente intentando aunar voluntades. Ya. Quizás aquí contemos con ustedes, por supuesto que vamos a contar con muchos más. Justamente uno para, digamos, no solo mirar lo sucedido, evaluar, en fin, que son cosas que quizás las podamos hacer, sino sobre todo reflexionar sobre el modelo. Ya. O sea, ¿qué educación en estas circunstancias quiere el país? Tenemos un montón de información. Y sobre todo, llegar a la mayor cantidad de gente aunando voluntades, quizás en la construcción de un nuevo gran acuerdo nacional por la educación con ese nuevo paradigma, ¿no? Que es un paradigma básicamente que salte de la escuela a la sociedad, es decir, que no tenga una mirada escolarista, sino que tenga una mirada abarcante, porque los seres humanos en las actuales circunstancias no solo aprendemos en la escuela, Claro. aprendemos en todos los espacios. Entonces se requiere de un paraguas de comprensión visión conceptual global. mucho más general y global, donde básicamente superemos este afán, esta mirada, este enfoque de la educación que tenía como responsabilidad formar ciudadanos para un país, sino que nos involucremos en la formación de seres humanos, quizás para la protección y desarrollo de esta nueva, de la gran casa, Claro. de la naturaleza, no concibiéndonos como centro del mundo, sino como parte de la naturaleza. Una ruptura paradigmática desde esta perspectiva nos abre totalmente las posibilidades para otro tipo de situaciones. Y obviamente, eso no implica dejar de lado el que hay que mirar la coyuntura. Claro. Y Es que que hay sí, que mirar sí. cuestiones absolutamente puntuales donde también, yo reitero aquí públicamente al Ministerio de Educación, están abiertas las puertas, creo que de lado y lado, quizás aprovechando esta apertura de diálogo del gobierno, para, digamos, una actitud positiva, Consensuar, ¿no? consensuar Avanzar e en involucrarnos, ¿no? E intentar despabilar a los actores sociales y educativos, ¿no? Se Y nos creo fue. que falta Ese- muchísimo en el país Se nos todavía. fue el tiempo y vean, se quedaron varios temas. Yo quiero agradecerles a ustedes por venir a compartir las reflexiones por primera vez. Espero que no sea la última, Carlos. Correcto, Milton, Francisco, por no supuesto, a hay. Milton siempre le requerimos para reflexionar. Y gracias por venir a compartir y esta posibilidad de chequear un poco el trabajo realizado. Han estado con nosotros el doctor Carlos Paladines y el doctor Milton Luna, las perspectivas de la educación, sus posibles salidas. Este programa estará a disposición de ustedes a partir de las 3 de la tarde nuevamente y ya les vamos a pasar por correo electrónico y por WhatsApp también. Facebook Live también nos han estado pasando, ¿no? Nos estamos encontrando el día miércoles. Muchas gracias a ustedes. Muchas. Es